Hola, bienvenidos al Diván Cósmico. Mi nombre es Alejandro Alfaro. Y yo soy Betty Amezcua. Y estamos muy contentos de hacer este primer capítulo sobre el Diván Cósmico, que Sí. es un sueño que teníamos pues, ya de mucho tiempo atrás, ¿no, Betty? Lo habíamos platicado mucho y sin embargo era como un sueño y no llegaba ese día y hay que hacerlo y no, que tú hablas de esto, que tú hablas del otro y llegó el momento, Alex. Creo que ahora sí que los planetas se alinearon para que empecemos este primer paso del diván cósmico. Sí, yo creo que también parte de este primer video es importante el expresar por qué lo queremos hacer. Es muy importante. Es sí. muy importante que compartamos con ustedes qué hacemos aquí, por qué amamos este contenido, que sepan de qué vamos a hablar y también que también conozcan a las dos personas que van a estar justamente sobre este diván cósmico. Sí, de hecho es algo muy como de amigos, como esas pláticas que tienes con los amigos después de una cenita, una reunión en que, oye, fíjate que yo tengo este tema. Y más que nos conocen, que a ti y a mí nos encantan estos temas de muchos años. Y precisamente por eso es que hacemos esta unión energética de palabras, de conocimientos, tips. Realmente es para este momento, Alex, que está como una vibración de que la gente está buscando, ¿no? Y queremos ser parte de ese pequeño granito del conocimiento y las cosas ocultas también. Claro, y también yo tengo que decirlo, yo te admiro, Betty. Ay, gracias. Todo el trabajo que Betty ha hecho profesionalmente, personalmente, tengo el privilegio de conocer desde hace ya muchos años atrás y he visto la trayectoria que Betty ha tenido. ¿Qué te la vas a platicar? Sí. Con calma, vamos a tomarnos ahorita este tiempo para poder conocernos o que conozcan a Betty, su historia, mi historia. Claro, también. Pero es algo que también quería decir, ese proceso que has tenido evolutivo, tanto de conciencia como de experiencia, también ha sido parte de lo que ha hecho que te admire y que quiero que justamente la gente vaya conociendo ese proceso. Alex, gracias. Voy a llorar. No, yo también externo mi admiración porque hemos platicado tanto y he aprendido también mucho de Alex. Creo que hemos aprendido mutuamente. Y bueno, pues vamos a empezar. El primer paso es que nos conozcan, ¿sí? Primero las damas. ¿O tú quieres primero? Adelante, por favor, Betty, por favor. Bueno, pues yo soy Betty Amezcua, signo Tauro, con ascendente Leo y lunar Virgo. Y bueno, pues yo desde chiquita creo que nací con estos dones ancestrales ya, porque desde muy niña, algo que me pasó a mí es que en mi cuarto había un closet. Entonces en ese closet en la noche se abría. Okay. Y yo veía siempre cómo salían personas y me decían adiós. Y yo, pues, obviamente, cuando eres niño, no eres consciente de que no es real, ¿sí? ¿Cómo? A ver, ¿desde qué edad te pasaba eso? Como de 4 años. Ajá. Entonces yo veía que salían de mi casa, se metían, me hablaban, me decían adiós. Y yo, ay, adiós. Yo le decía a mi mamá. Y mi mamá, ay, sí, estás soñando. Pero no, era real, sí los veía. Y me hablaban, me decían cosas. Otro de los contactos que empecé a tener, no solo con seres descarnados, sino también con una visita, yo pienso que eran como sirianos, porque eran seres azulitos. ¿Hermanos galácticos? Hermanos galácticos, sí. Wow. Yo ahí, y yo ahí creo que eran, porque eran azulitos. Ok, pero ahí te voy a interrumpir porque es bien interesante. ¿Cómo tú de niña codificabas esta información? ¿Qué explicación le dabas? No, nada. O sea, ya después, cuando yo fui creciendo, me di cuenta de que era algo que no era real, pero porque yo todavía cuando eres niño ya ves que eres muy inocente y la percepción es más abierta ya, y los adultos te oyen y no te hacen caso, como, sí, y van nuestros papás de nuestra época, ¿no? Que también es parte de lo que vamos a hablar mucho Sí. en este podcast. Lo afortunados que somos de que estamos viviendo ese cambio de era, Sí. de que lo que tú viviste de niña, si ahorita lo vive un chiquito o una chiquita, actualmente es más fácil que tenga acceso a información. A la edad que tú tenías y que yo tenía, nadie hablaba de estas Nadie te cosas. decía nada. Tú decías, ay, sí, y bueno, pasaba como muy común y corriente que, ay, sí, está soñando. Y después, con el paso del tiempo, me di cuenta, fui creciendo y siempre fui diferente, la verdad, lo externo. Se burlaban de mí porque yo hablaba cosas muy raras, los temas de... Lo que a mí me apasionó al principio, porque yo desconocía el tema fantasmal, por así decirlo, es los ovnis, ¿no? Porque yo a los 12 años vi mi primer ovni
en Yautepec. Me platicaste Sí. una vez sobre eso, pero entiendo que fue muy cercano. No, súper cerquita, ya ves que te conté Ajá, que ajá. fuimos y le dije, Alex, aquí vi mi primer ovni, por eso creen los ovnis. Pero no vi la montaña, como estábamos en un lugar muy bello, como creo que un poquito alejados. Ahí vi mi primer ovni a los 12 años y ahí fue cuando dije, ¿qué es esto? Y entonces empecé a indagar y finalmente otro contacto que tuve, es que son contactos como que te sales del cuerpo y los ves a los 24 años, con unos seres rarísimos, Alex, así. ¿En dónde estabas? En mi casa, como que te abducen energéticamente, no de cuerpo. Y Pero pues estabas dormida. dormida. O sea, el clásico que mucha gente ha escuchado, que es el muerto que se te sube. No, ¿Algo así? Sí, pero aquí sí me sacaron. Y yo caminé por mi casa y de repente me di cuenta que ya no estaba en mi cuerpo. Wow. Y ahí tuve el contacto, que vamos a hablar también de eso más adelante. Y ahí fue como que ahí ya dije, esto ya tengo que saber de qué se trata. Ok, que exactamente, también es un tema que va a ser parte justamente de estos capítulos del podcast. Sí. Los hermanos galácticos, que yo les llamo, mucha gente le llama ovnis, mucha gente le llama extraterrestres, pero también es una realidad. Sí. Solo que tú desde muy pequeña tuviste acceso a eso y que actualmente ya más gente está teniendo acceso a ellos, pero que es algo tan antiguo como la humanidad misma, como lo vamos a ver en otros capítulos. Claro, va a ser parte. Y ya después me fui indagando de los Anunnakis, hablaba de los Anunnakis. Todos pasamos por los Anunnakis alguna vez. Y en mi trabajo todo el mundo me conoce por los Anunnakis. De hecho, te voy a hacer un pequeño paréntesis porque tu prima, Berenice, que fue con quien nos conocimos. Exacto. Yo cuando la conocí, ella me dijo que en una de sus citas amorosas había dicho, y yo creo en los Anunnakis, al pretendiente con el que estaba saliendo. Entonces, ya hace 20 años de esto. Sí. Imagínate en una cita hablar hace 20 años que creía en los Anunnakis. Es que de verdad, yo hablaba tanto de los Anunnakis y ¿qué crees? Que me decían, no inventes, ¿qué es eso? ¿No? Y entonces, bueno, ahí fue mi primer paso y la vida me ha llevado al conocimiento, a leer del ocultismo, a tomar talleres. He ido como en el camino de aprender del chamanismo, nahualismo, o sea, he ido indagando hasta el día de hoy, pues, todos los conocimientos que me han permitido la Matrix, porque la Matrix es la que te abre la puerta, definitivamente. Y eso es parte de todo lo que vamos a ir hablando. Y ahora le toca el turno a Alex, que nos cuente él su historia para irnos adentrando. Bueno, es que en mi caso va a ser bien interesante porque va a ser opuesto. Yo nunca he tenido contactos con hermanos galácticos, experiencias paranormales, nunca he tenido acceso a esas experiencias fuera del cuerpo. La gente que me conoce sabe que yo hablo de estos temas, pero nunca he experimentado algo como lo que tú has hablado. Uh-huh. Entonces, en mi caso, lo que yo me he dedicado a hacer es a recopilar información. Se podría decir que yo soy una especie como de bibliotecario, uh-huh. donde desde los 7 años, en casa de mis papás, encontré un libro muy famoso actualmente, que es el de Metafísica de Connie Méndez. Ah, claro, sí, yo también ese es uno de mis favoritos. Creo que es como el que tienes que leer. Sí, yo tenía 7 años cuando lo leí. No, pues muy chiquito, ajá. Entonces, el famoso 4 en 1. Sí, de sí, sí. El libro moradito. Este libro, para mí, fue lo que realmente me empezó a volar la tapa de los sesos a los 7 años, porque yo empezaba a leer sobre cosas que después preguntaba y nadie me decía. Obviamente eran temas que nadie conversaba de esos. Nadie, sí. Y entonces yo, a diferencia tuya, yo no lo expresaba. Yo viví mi proceso espiritual solo, porque cuando apenas intentaba abrir la boca de algo, empezaba a sentir la mirada inquisitiva de las personas. Sí. Y mi personalidad lo que hacía es que mejor me quedaba callado. Y entonces empecé a acumular conocimiento. Había otros libros en casa de mis papás igual. Mis papás afortunadamente siempre han leído mucho. Entonces en mi casa de mis papás siempre había libros por todos lados. Entonces yo buscaba los que tuvieran que ver con experiencias paranormales. O sea, como ovnis. Que siempre o sea, ese libro, 4 en 1, estaba en tu casa. Estaba en mi casa. Porque o sea, que alguien lo leyó. Mi papá lo leyó. Creo que después lo leyeron ellos, pero ellos tienen una parte espiritual, pero por lo mismo que dijimos de la época, sí. En la época no se estilaban esos temas. Y no se conversaban de esos temas. Entonces así me fui yo, juntando información, y ya después, cuando estaba un poco más adulto, pues que me metía a clases, de todo tipo de seminarios, cursos, clases, y entonces
vas a ver que yo soy un collage. Sí, eso me consta. Donde sé, Sí. no sé, puede ser desde Feng Shui, astrología, cábala, glándula pineal, percepciones extrasensoriales, meditaciones, Qigong, todo tipo de cosas me he metido justamente a investigar. Y eso ha hecho que entonces ahorita me sienta como que tengo mucha... Sí, como una... Ajá, mucho conocimiento, pero todo el conocimiento que vas a escuchar de mí es teórico. Nunca he vivido una experiencia paranormal. Nunca, o sea, que un fantasma, Jamás. Así un ruidito raro, un ovni, Jamás. tampoco un ovni. Jamás he visto nada. Digo, he tenido acceso a rituales de plantas de poder, que a través de las plantas de poder he podido tener una experiencia acrecentada. Pero nada. Entonces, todo lo que ustedes van a escuchar aquí de mí va a ser a través de lecturas, libros, información, revistas, investigaciones que yo he hecho de múltiples temas, pero realmente más enfocado a la teoría. Entonces va a estar muy interesante. Va a estar interesante porque tú vas a hacer la parte teórica. Y las partes cuestionable, porque en este campo hay mucha gente que te cuestiona. Y efectivamente, bueno, a mí algo que me sorprende de Alex y que yo fue como mi contacto con él, ya lo conocía, ya sabía quién era, fue cuando me leyó un poquito la parte de mi carta natal, ¿te acuerdas? Sí, y qué bueno que tocaste Sí, ese punto. porque él es muy bueno para eso. Ya se me estaba olvidando. Ajá. He abierto muchas puertas en mi vida, en la espiritualidad. Tengo luna en Géminis. Y la única en la que me he quedado es en la astrología. Sí. Es en la única cosa que he profundizado. Y sí puedo decir que soy experto y bueno. Incluso también doy consultas, también. O sea, leo cartas natales, retornos solares. Hago muchas cosas a las personas ya por consultas aparte. Pero es en lo único que realmente me he metido hasta la cocina, profundizado, y donde estoy, pues vaya, bastante. No, sí, a mí me sorprendió mucho ese día que estábamos ahí conviviendo, cenando. A ver, dame tu fecha de nacimiento. Y cuando me vas leyendo así rapidísimo, yo... Me dijo varias cosas que hoy están pasando. Como esto. No recuerdo, pero entonces seguramente... Sí, me dijo, tú has reencarnado muchas veces, has sido siempre parte de estos temas, has sido brujita, maga, mago, todo has estado en este campo, seguramente por ahí te han de haber quemado, me dijiste. Sí. Y has vuelto y vuelto. ¿Y sabes por Ajá. qué? Porque a la gente que antes teníamos conocimientos, en las vidas pasadas nos iba mal. Sí. Por lo general nos quemaban, nos ahorcaban, nos encerraban. Al manicomio. Al manicomio. O sea, estoy hablando de vidas pasadas, de siglos pasados. Todas esas personas que tenían conocimiento nos mataban. Sí, de hecho, una de mis pintoras favoritas, Leonora Carrington, que también vamos a hablar de las pintoras surrealistas, es que ella, por su mentalidad, su papá la llevó al manicomio. Y no es que estuviera loca, es que ella ya traía un conocimiento que se despierta. O sea, no es que ya te lo sepas, es que ya el espíritu que es navegador trae tanta información y se activa. ¿Qué es lo que quiero también, o me gustaría que en esta serie de podcast podamos hacer? Explicar. Sí, explicar. Explicar. O sea, porque el 99% de las cosas que ocurren o que la gente no tiene una explicación, hay una explicación. Simplemente es que hay que adentrarse a ella y compartirla a las personas. Así es, así es. Pero ahora cuéntanos, Betty, ¿qué haces en la Matrix? Bueno, en la Matrix... Que también vamos a explicar qué es la Matrix, o quieres medio... Sí, en la Matrix soy una simple mortal humana que se levanta y hace todos los rituales humanos y se va a trabajar. Y la vida, yo estudié Relaciones Internacionales en la UNAM, una maestría en Relaciones Internacionales, pero la vida me llevó a los eventos. Entonces siempre he estado en los eventos, amo los eventos, estar con la gente, platicar, todo lo que tenga que ver con el evento, las relaciones públicas, el montaje, las ventas. La persona que está en las ventas de todo este rollo, tengo mucha tolerancia a la frustración, yo lo he manejado muchos años y hay que tener mucha apertura para poder entender al cliente, porque si se enoja no hay que engancharse a él, ¿no? Pero eso es lo que yo vivo en la Matrix. Estudio teatro, ¿verdad? Bueno, estudiamos teatro. Sí. Y me encanta estar en todo el tema de rituales, ahora que estoy muy metida en ceremonias para sanar el linaje de las mujeres, me he metido mucho ahora en eso, en las plantas de poder, que también vamos a hablar mucho de ese tema más adelante. También hablaremos de plantas de poder, los rituales. Los rituales, todo cuáles eso. son, beneficios. Sí,
que quitar ese estigma que hay, ¿no? De que ahora hay más apertura, está más la mente abierta y sobre todo que la gente como que, no sé, yo la verdad pienso que estamos en la era de Acuario, como bien está sucediendo, en la cual la mente está abriéndose, la antenita dice, ¿qué onda? ¿No? Y creo que también vamos a hablar un poco más adelante de por qué también las relaciones están cambiando, se están modificando, está habiendo una cuestión muy... Es que también tenemos que darles así un pequeño aperitivo. Uh-huh. No es lo mismo el planeta Tierra actual que antes del 2012. En el 2012 hubo un cambio total. Se desactivaron muchos de los programas energéticos que había en este planeta. Y del 2012 para acá, pues prácticamente ha abierto la conciencia de muchas personas. Entonces profundizaremos sobre eso, pero realmente... Por eso lo dije hace rato, somos la generación privilegiada que nació en una 3D densa, sí. Con pensamientos tan antiguos, y somos la primera generación que estamos migrando a un pensamiento mucho más abierto. Sí, totalmente. Entonces los niños que actualmente están naciendo, los que están jóvenes, tienen ya un mundo mucho más abierto a estos temas. Sí, de hecho yo lo veo, ¿no? Que ahora hablas un poquito más de esto, ya no te tiran tanto de a loco. ¿Y tú en la Matrix qué haces, Alex? Que nos platica ahora el que hace aquí en la Matrix. Yo estuve matrixado durante muchos años. Siempre me gusta que diga eso. Sí, matrixado. Haz de cuenta que yo fui el niño bueno que hizo lo que le dijeron que tenía que hacer. Es decir, estudié, acabé una licenciatura en una muy buena universidad. Después que tocaba hacerte una maestría, me fui a hacer una maestría a España. Que tocaba hacer, trabajar, y que tocaba seguir trabajando, ganar dinero, éxito, logros, materia, coches, viajes. Y llegó un punto en el que yo me di cuenta que eso no era vida. En ese camino obviamente también inicié muchos procesos terapéuticos, o sea, psicológicos. Yo estuve casi 7 años en un diván como estos. Como el diván. Por eso cuando hicimos el nombre del diván cósmico se me hizo muy interesante porque yo estuve en psicoanálisis 7 años y después otras corrientes terapéuticas, y siempre he sido muy fan de entender qué pasa aquí adentro. Y a partir de las terapias psicológicas pude darme cuenta que hay mucho más allá, y después lo unía con mi conocimiento esotérico. Entonces, para mí las dos cosas, terapia y esoterismo, se han fusionado. Y es lo que me ha permitido ser una persona que puedo ya decir que casi me desconecto de la Matrix. Casi, porque yo sé que es casi imposible. Sí, no. Porque obviamente hay algo muy importante que es, estamos encarnados, no se nos olvide, porque luego las personas que estamos en el mundo espiritual se nos olvida esto. Sí, lo que pasa es que estamos muy en la Matrix, que esta parte de la Matrix, que es lo que estamos usando en nuestro vehículo. Fíjate que yo siempre leía, somos seres humanos, pero somos espíritus teniendo una experiencia humana. Eso. Y yo decía, ¿cómo es eso? Pero es verdad, o sea, esta máquina biológica, que es la que se mueve en esta Matrix, en esta tercera dimensión que así le llaman, solo está por un momento, y el espíritu es el navegante. Entonces el espíritu es el que ahora, que están regresando, que vamos a hablar también de las semillas estelares, que es un tema que a mí me apasiona y me encanta. Y creo que las semillas estelares empezaron a llegar a partir de los 60s. Y creo que existe porque en uno de mis contactos, que yo realmente ni los espero, sino que me llegan, me dijeron, tú eres venusina. O sea, imagínate yo, venusina, yo ni siquiera sabía que existían los venusinos. Siempre los Anunnakis, los de Marte, ¿no? Ese es otro tema de los que vamos a hablar, de nuestro linaje galáctico. Por ejemplo, yo no estoy muy seguro de dónde soy, pero me resuena mucho Sirio. Entonces, todo lo que tiene que ver con los felinos de Sirio me hacen mucho más sentido. Siempre le he dicho que él es de Sirio, un rollo así de Urma. Por ahí me gusta un poco. Porque aparte ama a los gatos. Total, por ahí. Pues será otro de los temas que abarcaremos, los hermanos galácticos, diferentes planetas. El decirle a la gente que esta es una de múltiples realidades que hay. Muchas realidades. Incluso haremos un programa de qué pasa cuando morimos. Sí. Múltiples reencarnaciones. Hablaremos también de pues, cosas básicas como las reencarnaciones, las dimensiones, los Elohim, magia Wicca. La magia Vamos Wicca. a hablar qué es el más allá.
Ajá, los focos tonales que hay, las líneas que hay en el planeta. ¿Qué son los Elohims? Porque también mucha gente se pregunta también, eso. Prácticamente hay una lista que nos pusimos a sacar de temas. Sí, otro tema, el Kybalión, que también mucha gente... Kybalión también, obviamente. La Cábala. Cábala. ¿Qué otra platicamos? Cábala. No sé, porque hay muchas personas que van a querer hablar del bajo astral. Vamos a tener que tocar. Porque además, hay una frase que a mí siempre me ha gustado es: todo está bien, nada está mal. Sí. En este universo enorme hay todas las posibilidades. Entonces hay que hablar de todo. Sí, y de hecho, por eso decimos que en este diván cósmico que vamos a estar aquí navegando y también vamos a tener algunos amigos invitados que también son muy expertos en estos temas y que va a ser un honor que nos compartan también sus conocimientos, es que precisamente por eso es esta unión. Y creemos que es como algo mágico porque surgió muy de la nada, muy rápido, y de una idea que hace mucho tiempo se estaba cocinando, pero por temas, ya sabes, la vida nos separa, pero luego nos une, y bueno, todo se hizo en la manera espiritual para que ahora se haga realidad aquí en la 3D, en la Matrix, ¿no? Entonces vamos a hablar de muchos temas, y bueno, pues realmente con el conocimiento de Alex, con el conocimiento que yo tengo y obviamente basándonos en libros. También bien importante. Sí. En algunos momentos hablaremos de temas y traeremos libros, daremos bibliografías. Sí. En la parte de los comentarios, de los videos, pondremos justamente de dónde estamos sacando las fuentes de cada una de las cosas. Al final de cuentas, esto es un conversatorio. Queremos compartir nuestra experiencia y de hecho me gustaría que cerráramos este video, Betty, con lo que tú esperas de esta serie de podcast, ¿no? ¡Oh, qué fuerte! Yo espero, pues mi deseo genuino y de mi corazón, y que eso es lo que mi espíritu me dice, es compartir estos conocimientos con mucho amor, sin nada de manipular, sin nada de querer darle ¿cómo te podría decir? Como descubrir el hilo de la situación, porque hay tantas verdades, tantos matices que vamos a tratar de desmembrarlos, y ya si tú tienes más dudas, pues vas a tener que buscar un poquito más, ahondar más. Entonces, para mí, en mi corazón y genuinamente lo que quiero es que llegue un poco el conocimiento a otros que están buscando. Y de hecho, eso que dijiste me recordó a mí una de las frases maestras que me ha ayudado a transitar por todo este mundo de la espiritualidad, que me lo dijo una vez una maestra. Entre tanta información que uno encuentra en redes sociales o en tantos lugares, cursos, seminarios, que tienen que ver con espiritualidad, hay un solo método para encontrar la verdad, y es lo que te resuene en el corazón. Exactamente, Si esto que estás escuchando en este podcast te resuena aquí, es parte de tu camino y es parte de lo que también vienes a aprender. Entonces, ya sea aquí, en otros lugares, en otras circunstancias, siempre siente si la información que estás recibiendo es para ti o no lo es como tal. ¿Ok? ¿Y qué es mi expectativa? Mi expectativa es poner la información lo más neutra posible. Que la información que llegue a ustedes sea de lo que yo he podido investigar y saber, y a partir de ahí, pues, estar más alineados con lo que cada uno de ustedes está buscando. Sí, sobre todo, algo que a mí me gusta en mis otras amistades que me han invitado a hablar de estos temas, es que yo siempre voy a hablar con la verdad. O sea, nunca voy a inventarme un tema para captar, no, es la verdad. Por eso también vamos a hablar de algunas personalidades también que van a ser muy importantes, que hablaron de estos temas, como fue Jacobo Greenberg, que nos apasiona. Me encanta su historia, es fascinante, ¿no? Vamos a hablar también del gran Hermes Trismegisto, que es el que escribió el Kybalión. Y aparte tiene más libros, Alex, no nada más tiene el Kybalión. También, obviamente, hay, por ejemplo, Los Ángeles, también vamos a hablar, no sé, de Metatron, otro tema apasionante. Saint Germain, por ejemplo, o también, ¿por qué no? También del Maestro Jesús, también. Bueno. De Sananda, que también es otro de los nombres que se les conoce a Jesús. Entonces, cualquier tema que tenga que ver con espiritualidad es abordada, y bien lo dijimos, sí que caigamos en fanatismos, sin caer en el concepto de religión, porque también
ya a veces me cansa que muchas veces la gente asocia estos temas con religión. No tiene nada que ver con religión, tiene que ver simplemente con información que es. Hay cosas de las religiones que sí pasaron, las hablaremos también acá. Sí, también. Pero hay otras tantas que son ficción. Y bueno, pues el diván cósmico trae muchas cosas cósmicas. Y promete. Y promete mucho. El cosmos es tan grande y se expande tanto y tiene tantos universos que vamos a hablar de todos estos universos dentro de este cosmos. Y por eso es que este nombre que hemos elegido, diván cósmico, pues lo hacemos ahora sí que con muchas ganas, con mucho amor, mucha parte genuina de nuestro corazón y muy naturales. O sea, y también vamos a tener la ayuda de nuestra producción, que no estamos solos, no estamos solos, atrás de nosotros, que nos está guiando para que no se nos vayan las ideas que hemos pues platicado antes de estar aquí enfrente. Y pues un honor. La verdad es que vamos a tener también pues ya nuestro Instagram. Vamos a aprender redes sociales. Los links van a aparecer en la parte de abajo de los videos con toda la información referente. También sepan que esto es un foro también abierto. Nos va a encantar que nos hagan preguntas, que nos digan también qué otros temas quieren que abordemos. Opiniones también se vale. Finalmente sí. Todos somos adultos y podemos recibir las opiniones y comentarios. Finalmente nadie tiene la verdad absoluta. Simplemente lo que estamos buscando como misión es que la información llegue. Exactamente. Ese es el principal motivo de este diván cósmico, que la información llegue a más personas. Créanme, el planeta necesita despertar. Sí. Entre más personas obtengan información, hagan suyo este sentir, sí, y sobre ese despertar planetario llegará. Hemos platicado mucho esto, Alex y yo, y sí, es lo que queremos, hacer un granito dentro de todo este movimiento. Y algo muy bonito que a mí me encanta es que ser espiritual no es que seas solamente una persona bondadosa, compasiva, amorosa, empática. Ser espiritual es que despiertes al espíritu, se haga fuerte, se haga valiente para poder estar navegando en este mundo de la 3D. Y entonces, pues yo también estoy muy feliz, Alex, de estar aquí juntos. Se nos hizo. Y vamos a estar realmente también recibiendo todas sus opiniones, comentarios. Igual, si algo no les gusta, a mí me encanta que también hablen la parte que, oye, ¿por qué esto no me gustó? Para poder modificar, porque para eso estamos aquí. Claro, y finalmente este diván es de todos caben en este diván, todos los podemos sentar aquí. Sí. Denle like al video, suscríbanse, compártanlo, la información está puesta y es para todos. Y bueno, aquí vamos a tener después a todos, aquí arriba. Ay, muchas gracias, Alex. Vamos a cerrar con estos crótalos, claro. Son uno de mis favoritos. El sonido que tienen es bellísimo. Muchas gracias, Alex. Gracias, Betty. Gracias. Aquí vamos a estar, Gracias. Hasta luego.